Grabando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la conferencia sobre valoración del entrenamiento de fuerza, que es perteneciente al curso de entrenamiento, es entrenamiento de fuerza aplicado al deporte competitivo. Y bueno, pues vamos a empezar con la conferencia de hoy. Vamos a abordar fundamentalmente el objetivo de hoy es discutir, analizar las diferentes metodologías que hay para valorar la fuerza muscular moviendo cargas externas en una primera instancia. Mm, En este caso vamos a tomar como patrón lo que es el entrenamiento de fuerza contra resistencias externas, barra, mancuernas, máquinas. Y luego la segunda parte, pues analizaremos los diferentes test que se han utilizado y que se utilizan actualmente de forma estandarizada para medir la fuerza explosiva que se manifiesta a partir de los test de saltos. Esos son los dos grandes objetivos de la conferencia de hoy, porque test de fuerza hay muchísimos y eso configuran asignaturas enteras de duración de meses, inclusive de más de un año a veces en las carreras de ciencias del deporte. Entonces, bueno, los criterios básicos para seleccionar un test de fuerza deben basarse en el tipo de acción muscular que queremos evaluar. ¿Mm? Y también la que aquí estamos hablando de una acción isométrica o dinámica, es una acción donde el sujeto genere fuerza y no produzca un movimiento aparente, y una acción dinámica en la cual la persona produzca un acortamiento una extensión de la masa muscular. Y luego, además de eso, vamos a analizar la zona de fuerza a evaluar. Generalmente lo que se evalúa en los test de fuerza es la fuerza máxima, ¿no? Si lo que se quiere es determinar un test que me indique a mí el potencial máximo de fuerza que tenga un sujeto, y el clásico exponente de esto es el test de una máxima repetición, aunque hay otros test que se pueden utilizando una tecnología a veces un poco más complicada, como dinamómetros isométricos eh, o isoquinéticos, en donde se valora la fuerza máxima a determinadas velocidades. La fuerza de resistencia, nosotros no la vamos a abordar hoy, pero últimamente hay algunas publicaciones en donde se evalúa la capacidad de repetir un gesto manteniendo un nivel de fuerza constante o relativamente constante, y cuántas veces se puede repetir ese gesto o cuánto tiempo se puede mantener. Entonces, estos son los criterios más importantes que los cuales los test de fuerza están organizados en base a estos. Vamos a empezar por los test dinámicos, y dentro de los test dinámicos ya supongo que sabéis que el más popular de todos es el test de máxima repetición. ¿Mm? Que hay dos formas básicas de llegar a determinar el valor de la máxima repetición, es decir, qué peso se puede mover una vez y no dos, ¿no? En este caso, el test de una máxima repetición, aquí, bueno, hay unos vídeos que deben estar cargados, yo no sé si luego Gustavo los va a poner, pero son estos tres vídeos, no es necesario verlos ahora, porque simplemente aquí en el gráfico que está a la izquierda, es simplemente una persona, un atleta, moviendo en press de banca una repetición máxima en la cual el sujeto intenta hacer la segunda y no puede movilizarla, por lo tanto se determina la máxima repetición. En el gráfico de aquí del medio, pues es lo mismo, pero es una cargada en un tiempo, ¿no? Que es un gesto de levantamiento olímpico, la primera fase del clean. Y bueno, cuando la persona llega a mover un peso una vez y no dos, pues esa cantidad de peso movilizado se designa como la máxima repetición. Sería un valor de 100 kilos, de 150 kilos, de 80 kilos, la cantidad de alquilaje que mueva el sujeto una vez. Luego hay una forma indirecta, que es que una persona mueva con un peso que puede fácilmente mover más de dos veces, pero se le dice al sujeto que lo haga tantas veces como pueda con una técnica correcta. Es decir, si yo elijo 40 kilos y la persona lo puede mover 10 veces y que intenta hacer la 11 y no puede, pues esos dos parámetros, esas dos variables, lo que es 40 kilos y 10 repeticiones, se meten adentro de una ecuación, y esa ecuación permite estimar el valor de un RM. Esta es un cuadro que seguramente tendréis en el material entregrado, y además está publicado en diversos capítulos de libros y libros que están en español, en los cuales vemos algunas de las fórmulas más populares, como la de Brisic, Epley, Lander, Matthew, colaboradores, hay diferentes fórmulas de Matthew, Lewaten, O'Connor, sin Lombardi. Hay más fórmulas, inclusive hay fórmulas que han sido combinadas y demás. Bueno, aplicando la fórmula que está aquí,
que la podés meter en una página Excel además y os da directamente el valor, eh, os va a dar un valor en kilos o porcentaje. Si os da un valor en porcentaje, luego aquí abajo tenemos el valor de una RM, se calcula por los kilos por 100 dividido por este valor, ¿no? Entonces, si os da el valor en porcentaje, si por ejemplo la fórmula os da 0,5, simplemente tenéis que decir, con estos kilos obtengo 50%. ¿Cuál sería 100%? Y aplicáis una regla de 3. Bien, eso si a alguno no le queda claro, pues luego en foros lo discutimos, pero es muy fácil. No hay nada más que obtenerlo. Algunas fórmulas, como por ejemplo la de O'Connor, da directamente el valor de un RM. Entonces, ¿qué tipo de correlación se ha utilizado para establecer la fórmula esta? Bueno, algunas son lineales y algunas son exponenciales. Y aquí en tipo de correlación, es decir, si ha sido una alta relación o una baja relación, analizada en ejercicios realizados con los miembros superiores y con los miembros inferiores, ¿no? Para explicar un poco el cuadro. Realmente es importante ver, además de la fórmula, la, que consideráis un poco la columna de la derecha, en donde dice el rango de repeticiones aconsejado para que la fórmula os dé un valor que sea eh, más preciso. Es decir, si con la fórmula de Basic utilizáis, hacéis 20 repeticiones, el valor que vas a obtener, aunque apliquéis la fórmula correctamente, no va a ser muy preciso, va a distar mucho de la RM real del sujeto. Es decir, la mayoría de las fórmulas arrojan valores muy cercanos a la realidad, a cuál es el valor de máxima repetición real del sujeto cuando se hacen menos de 10 repeticiones. Cuando se hacen más de 10 repeticiones, la fórmula de Mayhew, eh, que originariamente se aplicó en un test que el sujeto se lo ponía a hacer las máximas repeticiones posibles durante un minuto continuo, inclusive el sujeto podía descansar durante ese minuto y volver a empezar, y se iban sumando las repeticiones, es la fórmula que más se aconseja para cuando la persona pues, hace más de 10 repeticiones. Entonces, pues son fórmulas que utilizan pesos submáximos y que luego utilizan el peso movilizado y la cantidad de repeticiones realizadas metidas en la ecuación para estimar el valor máximo. Muchos entrenadores lo hacen. ¿Por qué? Porque muchos piensan de que hacer una RM es más peligroso que hacer máximas repeticiones con un peso submáximo. Eso es mentira. Al hacer varias repeticiones con un peso hasta la fatiga, inclusive es a veces más riesgoso que hacer una sola movilización de un peso máximo una vez o dos. El problema de utilizar las máximas repeticiones es que a veces uno no da con el peso máximo. Entonces, para obviar insistir en estar intentando dar con el RM, cuando la persona está cerca de él, se dice, bueno, haz todas las repeticiones que puedas. 5 repeticiones, los meto en una forma, obtengo una idea del valor del RM. El valor del RM es útil, pero tampoco es tan importante tener un valor tan preciso, ya porque considera un índice, una idea de qué cantidad de fuerza tiene el sujeto, ¿no? Y si hemos alcanzado los objetivos deseados o no. Además, no deja de ser tampoco una herramienta para el entrenamiento, ¿no? Porque todo entrenamiento de fuerza se basa en porcentajes de peso, independientemente de que haya posturas de que se ha intentado durante años decir, el RM no sirve para nada, no hay que tenerlo en cuenta, eso es mentira, eso es una barbaridad de gente que ha intentado, pues no sé, hacerse famosa o proponer cosas distintas a las que se vienen haciendo. Si cogéis la literatura internacional, todo el mundo habla de porcentajes de peso para establecer las zonas de entrenamiento. Lo que sí que es verdad es que la máxima fuerza de una persona puede variar. Entonces, el RM de hoy puede ser diferente al de mañana. Y entonces existen otras variables como la velocidad de movimiento, por ejemplo, o la percepción subjetiva de esfuerzo, que inclusive se está utilizando mucho más actualmente, como para determinar que la persona pueda estar más fuerte o más débil con respecto a un día, con respecto a otro, ¿no? Entonces, para eso sí, el análisis de otras variables como la velocidad, la potencia, la percepción subjetiva de esfuerzo sirven, pero siempre el entrenamiento de fuerza va a estar organizado considerando el porcentaje de peso movilizado, la velocidad alcanzada con ese peso y la cantidad de repeticiones realizadas con un peso determinado. Las ecuaciones más recomendadas según el ejercicio evaluado, cuando trabajamos con el tren superior, como el press de banca, dorsales, estas son las ecuaciones que más se utilizan, las pueden ver ahí en la transparencia. Con las extremidades inferiores, la EPLI ha dado buen resultado, y hay algunos trabajos que indican que la ecuación de Brisky es más precisa cuando se utilizan multipowers o máquinas de musculación, ¿no? Como les decía, el rango más aconsejado para hacer es de 4 a 10. Si la persona va a hacer un test de repeticiones submáximas,
hacer 5 o 6 repeticiones, 7 u 8 es lo correcto. Si haces 40, pues pueden aplicar la ecuación y os va a dar un número, pero tampoco, pero por ahí la, lo que es la precisión es un poco baja. Muy bien, entonces aquí tenemos un resumen sobre los test de máximas repeticiones. Yo creo que esto lo podéis ver también en los apuntes. Con menos de 4 repeticiones, bien, yo he trabajado bastante. Se sobreestima un poquito el valor de RM, haciendo más de 10 se subestima y bastante. Este es el error más grave en hacer repeticiones submáximas, que luego se da pesos que son un poquito inferiores a la realidad. Y la mayor precisión está entre 4 y 8. Bien, con más, si se hacen test de más 10, 15, 20 repeticiones, aplicar la fórmula de Matthew del 92. Y las ecuaciones lineales, la de Play, Brissig, Watten, son bastante más recomendadas cuando tenemos el rango de repetición que está por debajo de 10. Bueno, hay una forma de valorar la fuerza y la potencia y la velocidad de movimiento utilizando un transductor de velocidad o algún acelerómetro de los que hay actualmente en el mercado, que hay muchos que nos permiten, evaluar no solamente el valor de fuerza, sino también la velocidad alcanzada con un movimiento. Para esto, insisto, tenéis que tener, perdón, voy para atrás, tenéis que tener un dispositivo que es un transductor lineal de velocidad, que luego lo veremos en las transparencias siguientes. Con respecto al test progresivo que propongo, yo no sé si ahí se ve, no, bueno, perdón, me he ido, vale. Esto que está aquí, que dice test progresivo, tiene un hiperlink. Debería en la transparencia conectarlos con una serie de papers que yo he mandado. Entonces ahí tenéis un paper que es publicado en español, que es un paper publicado en Apuns en el año 2007 o 2006 me parece, donde está descrito bien la metodología del test progresivo que hicimos con unos levantadores de pesa, ¿no? También hay otros papers publicados ya en el Journal of Strength and Conditioning Research, donde utilizamos el test progresivo para analizar el progreso o la relación de la fuerza con la resistencia, en el caso de un trabajo que hicimos con bomberos y de otro también que hicimos con estudiantes en la Universidad Europea de Madrid. Entonces el test progresivo os da no solamente valores de fuerza máxima, sino también los valores de fuerza máxima aplicada contra peso submáximo, es decir, cuál es la mayor cantidad de aceleración que una persona puede aplicar al mover un peso submáximo. Eso también es una forma de manifestación de la fuerza máxima, que en muchos casos ha sido clasificado como máxima fuerza explosiva, ¿no? Cuando el peso es ligero. Pero no dejan de ser manifestaciones de la capacidad que tiene un sujeto para aplicar la mayor fuerza posible contra un peso determinado, que no tiene por qué ser un peso alto. Entonces, dispositivos utilizados para medir la fuerza y al mismo tiempo de medir la fuerza aplicada, que puedan medir velocidad y potencia, hay muchos en el mercado. Los más utilizados desde el punto de vista práctico son los traductores de velocidad o traductores lineales que permiten atar una cuerda a una barra y miden la velocidad con que el sujeto desplaza la barra, ¿no? A partir de medir la velocidad, pues lo que hace es calcular la potencia, porque la variación de la velocidad es la aceleración, entonces la aceleración por los kilos da la fuerza y la fuerza por la velocidad da la potencia. También tenemos dispositivos un poquito más caros y sofisticados, como son las plataformas de fuerza que miden la fuerza de reacción vertical que el sujeto aplica contra el suelo cuando salta o cuando mueve un peso. Y también cuando podemos combinar estas plataformas con un transductor, podemos obtener valores más precisos de fuerzas de la plataforma y más precisos de velocidad del transductor. O también este dispositivo que aquí aparece abierto, que es un acelerómetro, es muy pequeño y se puede conectar a la barra, entonces ya lo que mide es la aceleración aplicada a la barra cuando está desplazada. En definitiva, infieren cuál es la cantidad de aceleración que una persona transmite a un gesto externo. Y eso permite tener una información mayor. No digo que sea eso tremendamente necesario para entrenar, pero tenemos más información y por lo tanto si el entrenador es hábil y tiene conocimiento puede utilizar esa información con mayor capacidad para determinar en qué zona de entrenamiento está moviéndose un sujeto o si la persona tiene más rendimiento porque mejoró las variables de velocidad o porque ha mejorado las variables de fuerza o las dos. Entonces, los dispositivos que utilizan el análisis de desplazamiento, que son, por ejemplo, los traductores de velocidad, acá tenemos este es el ISO control que utilizamos hasta hace un año y medio en la Universidad de Madrid. Nosotros ahora aquí estamos utilizando uno que fabrica en Argentina, que es no me acuerdo el nombre, perdón, es el de WinLaborat. Estamos utilizando ese y va bien.
Es decir, lo estamos utilizando aquí en Londres y estamos trabajando con ello y va bien, inclusive lo estamos comparando con la precisión con los datos que vienen de una plataforma de fuerza y tienen bastante relación, inclusive para mi criterio es mejor que el Globus tiene un valor exorbitado y el software al principio parece complejo, pero luego se maneja más fácil que el Globus y da inclusive más información. Nosotros en Madrid trabajamos con el ISO Control V2000, me parece que es, y porque el Globus realmente no nos funcionaba, nos daba muchos fallos, yo trabajé muchos años con Globus y realmente se ha quedado estancado, empezó siendo uno de los mejores encoders porque todos daban fallo y luego terminó siguiendo con los mismos fallos cuando los otros habían mejorado, ¿no? Entonces lo dejamos usar y empezamos a utilizar hace 3 años el Ubisoft Control que funcionó muy bien. Ahora estamos utilizando el argentino y va muy bien, o sea, no tienen problema, los ingleses están encantados con él. Pero lógicamente tenemos que ver, analizar los datos de los estudios para ver si tiene relación y lo podemos validar. Y bueno, estos traductores lineales utilizados por diferentes estudios van al trabajo de Harris, que está en el material que les envío, ahí explica cómo utilizar los traductores, las diferencias que hay entre unos y otros, cuáles son los rotatorios y los lineales. Baker fue uno de los que utilizó los traductores de velocidad para medir la potencia de jugador de rugby, en los trabajos publicados entre el año 98 y 2002 más o menos, y luego hay estudios como el del grupo de izquierda, el grupo de Pamplona, que ha utilizado el traductor para medir la fuerza y la potencia ante diferentes situaciones en diferentes poblaciones. Generalmente estos han trabajado más que nada con población normal, no con atletas, aunque han medido algunos deportistas también, ¿no? El grupo de Cronin, que es un grupo australiano, es muy bueno, viene publicando hace tiempo trabajos con traductor de velocidad, inclusive trabajos de Cormi, que es una mujer, una chica que ha hecho un doctorado seguramente en este grupo, pues ha inclusive conectado dos encoders para tener más precisión, más, digamos, precisión en los datos de desplazamiento. No creo que para un entrenador sea necesario utilizar dos encoders atados a una barra y medir con el método de Cormi. Mm, No lo creo. Con un encoder es suficiente para tener, si está bien utilizado, las variaciones de la velocidad aplicada y la aceleración. Utilizar dos encoders como hace Cormi en las publicaciones está muy bien para fines de investigación, pero no para práctica. Eh, Luego tenemos el V-Scope, que es un aparato que mide tridimensionalmente el desplazamiento de la barra. Hay muchos pocos trabajos con esto. Yo creo que más que nada por la complejidad de utilización y facilidad de utilización, ¿no? Un aparato para ser utilizado en el campo deportivo tiene que ser fácil de usar. Entonces esto creo que es un V-Scope, puede ser un buen aparato para investigación, pero no creo que sea por ahora asequible o fácil de aplicar en el campo del entrenamiento. A veces los investigadores se creen que la única verdad está en la investigación y no es verdad. Un investigador tiene que demostrar cosas para que luego puedan ser aplicadas en el campo práctico, porque si no, no sirven para nada, ¿no? Se van con él y mueren con él. Entonces, aquí tenemos, ¿qué podemos utilizar para evaluar la fuerza? Plataformas y traductor de velocidad juntos, una plataforma o un traductor, ¿no? Más allá de lo que es el peso libre o la máquina en sí. Entonces, sí, queremos más precisión, la plataforma de traductor es la más alta con respecto a los otros dos, pero el problema que tiene combinar los dos es que es muy caro el costo, además de la complejidad, ¿no? En cambio, el traductor, por ejemplo, que es el más barato, eh, es el más accesible. El costo es el más barato, el más accesible. Y hay bastante relación entre los datos. Si se usa bien, no tenemos ningún problema de utilizar un traductor para medir las variantes, para estimar las variaciones de las que puedan producirse por un efecto de entrenamiento, porque la repetitividad, es decir, el que mida siempre, aunque tenga un error importante, siempre va a medir con el mismo error y por lo tanto nos da una idea de lo que está pasando, que en definitiva lo que quiere un entrenador es ver si su sujeto mejoró o no, ¿no? Y hoy en día hay muchos más datos de potencia y de velocidad con traductor que los que hay con plataforma o con el sistema combinado. Muy bien, ¿cuántos tipos de traductores hay? Pues hay muchos, estos son muy baratos, actualmente están en el mercado, hay muchos más, inclusive hay acelerómetros también que cumplirían la misma función pero medirían otra cosa. Mm, El Fitrodine Tendo es muy utilizado en Estados Unidos, este es el aparato del Fitrodine, yo lo utilicé cuando estuve haciendo la estancia en New Jersey y este es el encoder, el traductor de Globus, que pues ya les digo, no para mí no es hoy en día el mejor del mercado, pues ha quedado muy, para mí actualmente, por lo que yo conozco, no sé si han sacado algún modelo que yo no conozca en el último año,
pero no, el precio que tiene es excesivamente costoso, por lo que a mí me han comentado y por lo último que he visto, para lo que da, ¿no? Puedo obtener el mismo información con el WinLaborat o con el ISO-Control, inclusive con más precisión. Entonces, bueno, pues son sistemas que hay válidos para entrenar. Después de todo, cualquiera de esos que usan, si están validados, les pueden dar una información válida. Pero si puedo pagar 1.500 o 2.000 en vez de 4.000 para tener lo mismo y con un aparato que inclusive puede ser mejor, pues utilizo el de 1.500. Eh, bueno, vamos a ver, según aquí en estos artículos que yo he publicado, pues voy a explicar cómo se hace un test progresivo utilizando un traductor, no solamente que nos lleva a determinar el valor de la máxima fuerza o estimarlo aplicando una fórmula, pero también la velocidad y la potencia aplicada con cada gesto. En este test es un test progresivo porque la idea es no solamente tener el dato de fuerza máxima, sino también de fuerza máxima aplicada con pesos submáximos para ver si el sujeto puede ser más o menos potente, o más o menos veloz, porque por ahí un sujeto no es muy fuerte, pero es veloz. Aunque la fuerza es un limitante de la velocidad, a veces las personas, inclusive los deportes de conjunto, no es necesario tener tanta fuerza como un culturista o como un levantador de estos de las competiciones del hombre más fuerte del mundo. Con un nivel de fuerza, pues que eh, eh, como objetivo, por ejemplo, un jugador de fútbol que mueva 2 kilos por kilogramo de peso corporal externos en sentadilla es mucha fuerza. Y sin embargo puede ser poca fuerza para un levantador, ¿no? Entonces, pues por ahí, pues tener más fuerza no lo transforma en más potente, porque ya ha alcanzado un nivel de fuerza a partir de la cual la fuerza ya no limita la velocidad. Bien, entonces a veces el medir solamente la fuerza máxima no nos da una información de cuáles son las mejoras que ha obtenido el sujeto. Hay que ir a medir la fuerza máxima que el sujeto puede aplicar con pesos pequeños. Entonces, por ejemplo, en este test, el sujeto empieza con un peso que es el 30% de la RM estimada, es decir, todo entrenador debe conocer a priori cuál puede ser el peso máximo que puede movilizar el sujeto, porque hay un periodo de adaptación previo a hacer el test. Entonces, tú como entrenador conoces al sujeto y dices, bueno, este tío puede mover 100 kilos, ¿no? Si puede mover 100 kilos, va a empezar con 30 kilos. Y voy a ir incrementando en 10 al 15% la carga, de manera tal de cubrir las zonas de entrenamiento de fuerza. 30 al 50, 60% es una zona que yo he definido muchas veces como la zona de fuerza explosiva. Necesito una repetición, un test por debajo del 40 y otro test por debajo del 5, por encima del 40 para tener al menos 2, 3 mediciones en la zona de fuerza explosiva. Luego tengo por encima del 60 hasta el 80 la zona de lo que llamamos fuerza explosiva con pesos altos, antiguamente llamada como fuerza potencia. Y luego tenemos la zona de fuerza máxima que está por encima del 80, 85 hasta el 100%. Si nosotros en 8 series destinamos 3 series a la zona de fuerza explosiva con pesos bajos, otras 3 a la zona de fuerza explosiva con pesos altos y otras 2 a la zona de fuerza máxima, tenemos cubierto todo el espectro de fuerza en la cual el sujeto se puede manifestar. Entonces, aquí evaluamos no solamente la cantidad de fuerza aplicada en Newton y la velocidad alcanzada al movilizar esos kilos, sino también la potencia producida en vatios, ¿no? Y si luego la persona en el segundo test mantiene la fuerza, pero sube más la explosividad, quiere decir que el entrenamiento ha producido un cambio en la zona baja. ¿eh? Tal vez suba la fuerza y baje la explosividad, entonces el sujeto se ha hecho más fuerza y menos explosivo. ¿Me interesa eso en un culturista? Pues por supuesto que sí. El culturista no es nada explosivo. El culturista tiene un nivel de fuerza tremendo y luego no puede saltar, ¿vale? Pero para su deporte está perfecto. El problema es que si ese culturista luego quiere pasar unas oposiciones para entrar en el cuerpo de policía y le piden salto vertical, pues evidentemente tiene mucha fuerza pero nada de explosividad, entonces habrá que mantener esto y no me importa si pierdo un poco para subir esta zona de aquí. Entonces un test progresivo nos da una idea de cómo el sujeto se mueve en diferentes zonas de entrenamiento de la fuerza. En los papers y en el material está explicado la metodología cómo hacerlo, ¿no? Aquí tenemos un minuto de pausa entre las series de poco peso y a medida que el peso aumenta, como hay más tiempo bajo tensión, se va alargando la pausa de recuperación de manera tal de llegar a la octava serie con un tiempo de recuperación antes de la última serie prolongado para que esté bien recuperado. Y aquí generalmente yo le pongo el peso que pienso que puede ser el máximo y le digo generalmente que haga todas las repeticiones que pueda, de modo tal que si hace 4, pues bueno, no obtuve el 1RM, pero puedo aplicar la fórmula
que más se acomode al ejercicio, por ejemplo la de Brisic, si estoy utilizando un multipower, y obtengo el RM por fórmula. Entonces, el test progresivo me da el valor de la máxima repetición, me da la fuerza máxima aplicada, velocidad y potencia con pesos ligeros, y además me da la localización del peso óptimo. El peso óptimo en este caso sería este, el peso con el cual se alcanza la máxima potencia. Eso es un punto importante, porque ese valor ha sido denominado como una zona en la cual el sujeto se encuentra realizando su mayor eficiencia mecánica. Y en el deporte no tiene mayor aplicación, pero sí en personas sedentarias, en personas que van al gimnasio sin ningún objetivo más que estar bien, el entrenar con este peso le proporciona al sujeto poder estar veloz, pero a su vez mejorar la fuerza, ¿m? Y de un buen control de la carga. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el análisis cinético y de la repetición en el entrenamiento de fuerza. Cuando analizamos la fuerza, la potencia y la velocidad en cada repetición, vamos a encontrar una fase de aceleración y otra fase de control. Imagínense que están moviendo una barra en un press de banca o en una sentadilla o en algún otro ejercicio de gimnasio similar a estos, ¿no? Una prensa. Entonces hay una fase que usted empieza a movilizar el peso, lo acelera, vamos a ver la curva de color rojo, que es la aceleración transmitida a la barra, no es la fuerza, es la aceleración, pero se relacionan bastante porque la fuerza es el peso por la aceleración. Entonces alcanzamos, esta es la fase de aceleración máxima hasta alcanzar el pico máximo de aceleración en el programa isocontrol, esto se ve muy bien. Y luego el sujeto ya sigue acelerando la barra, la sigue empujando, pero la aceleración máxima se alcanzó al inicio. Bien, entonces llega un momento en que la aceleración empieza a bajar, porque el movimiento alcanza eh, esto es un peso pequeño, 37%, ¿no? Aceleramos al máximo, el sujeto se encuentra con que va a terminar el movimiento y si sigue acelerando al máximo, la barra se le va a escapar, porque estamos hablando de barra libre. Entonces no va a lanzar, no es un lanzamiento, es un movimiento de gimnasio. Entonces llega un momento que el tipo dice, no, tengo que parar, tengo que desacelerar la barra, porque si no la voy a lanzar, la tengo que controlar de manera tal de retenerla para poder bajar otra vez y hacer la máxima repetición. Entonces llega un momento en que él no solamente desacelera, sino también frena la barra. Y cuando frena la barra, la aceleración es negativa, es decir, el sujeto empieza a ralentizar a propósito la barra. Entonces la barra empieza a tener una aceleración que es inferior a la que aplica la gravedad. No hay aceleración cero, sería aceleración inferior a 9,81. Bien, entonces aquí tenemos dos fases. Una fase que algunos autores han llamado, para mi criterio, luego van a ver, porque yo en alguna transparencia lo he puesto antiguamente y me olvidé de corregirlo, como fase de propulsión, ¿no? Yo creo que no es correcta esa palabra, pero no, está bien, si cada uno lo puede llamar como quiera. Yo lo llamo como fase de aceleración. Y luego hay una fase de control. La fase de control es cuando el sujeto intenta desacelerar la barra. Como vamos a ver, esta fase y esta fase van a tener mayores o menores diferencias según el peso a vencer. Cuando el peso es pequeño, la fase de aceleración y control la fase de control es muy grande, o sea, ocupa un porcentaje del movimiento que es más alto con respecto a cuando movemos un peso muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando medimos la explosividad de un sujeto, realmente habría que tomar solamente la fase de aceleración, porque cuanto más aceleración le pone un sujeto a la barra, a veces más larga es la fase de control. Entonces, si tomamos toda la velocidad, como en este caso, que es la curva verde, promedio, la velocidad promedio del sujeto en todo el gesto va a ser más baja que si tomamos solamente la velocidad de la fase de aceleración. ¿Mm? Si tomamos la potencia solamente en la fase de aceleración, que es 1856, esta potencia, que es realmente la que marca si el sujeto es explosivo o no, va a ser menor que la potencia medida en todo el average, en todo el movimiento, porque esta fase es muy larga y aquí el sujeto está frenando. Entonces, para medir la explosividad, no deberíamos medir solamente el valor potencia media de velocidad media, sino tenemos que tomar realmente la potencia que se da en la fase de aceleración. ¿Mm? Aquí tenemos la sentadilla con el 80%. El anterior fue la sentadilla con un 37%, prácticamente el peso corporal, una barra muy pequeña. Pero aquí tenemos la sentadilla con el 80%. Aquí pasa, la fase de control se achica, prácticamente tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque el sujeto pues, tiene el peso tan alto que tiene que aplicar aceleración
durante todo el recorrido, porque si no la barra se le cae encima. Y es al final, en el último momento, cuando el sujeto ni siquiera tiene la intención de desacelerar la barra, simplemente ralentiza el recorrido para terminar el movimiento. Y esto es la fase de control. En la anterior, aquí, no lo he puesto, pues esto llega a ser el 37, casi el 40% del recorrido articular, mientras que aquí es el 24% del recorrido articular. Bien, y cuando movemos el 100% es casi el 90%, o sea, el 10% del recorrido articular es solamente fase de control. Y vemos que la potencia media de la fase de aceleración es un poquito más alta que la potencia media total, pero no tan alta, no es tanta la diferencia como ocurre en este ejemplo. Bien, muy bien. Aquí vemos una cosa muy interesante, ¿no? Es la velocidad media total y la velocidad media solamente en la fase de aceleración en 316 sujetos que hicieron un press de banca. Fíjense que la velocidad media en la fase de aceleración, que es la curva de azul más oscura, es más alta, significativamente más alta hasta el 50% del peso máximo. Porque si mueven un peso muy ligero, el 50% es fácil. Si cualquiera de vosotros va al gimnasio, intenta mover el 50% de su peso máximo muy rápido, va a ver que lo puede mover muy fácil. Y si no hace una fase de control, la barra se le escapa y sale volando. Y si usted está solo en el gimnasio, no pasa nada. Pero si imagínense que haya gente alrededor, le puede dar con la barra a alguno. Y lo que es peor, la barra se le puede caer encima. Entonces, aquí, el sujeto debe controlar la barra. Bien, y aquí hay diferencias significativas. La fase de aceleración, la velocidad medida en la fase de aceleración es significativamente más alta que la velocidad medida en la fase de control. Perdón, en la fase, cuando incluimos la fase de control. Sin embargo, cuando el peso se hace más pesado, a pesar de que hay pequeñas diferencias en el 60%, pues ya no hay diferencia entre las dos. Es decir, realmente tomar como patrón la velocidad media o la velocidad de la fase de aceleración cuando el sujeto mueve el 80% del peso máximo o el 90%, nos va a dar prácticamente el mismo dato. Lo importante es diferenciar las fases, la velocidad o la potencia alcanzada en la fase de aceleración o en la fase en average, es realmente cuando trabajamos con los pesos ligeros. Cuando trabajamos con los pesos altos no es importante. Yo voy a ir un poquito para atrás para mostrarles una cosa en este gráfico. Cuando trabajamos aquí, en esta zona, en las tres primeras series, es importante diferenciar la potencia media alcanzada en la fase de aceleración de la potencia media total. Pero cuando ya pasamos el pico máximo, el peso óptimo, para adelante, ya da igual, cualquiera las tomemos nos va a dar un resultado parecido. Entonces realmente la diferenciación de la potencia media acelerativa o la potencia media de la fase de aceleración con respecto a la potencia media total es importante solamente aquí. En lo otro no es tan importante. ¿Y cuando se produce eso? No se produce en ningún porcentaje en concreto, se produce antes o después de haber hallado el peso óptimo. Ese es el punto clave y que todavía hay gente que no lo ha dicho, pero ese es el punto clave que hay. ¿eh? Entonces, aquí tenemos la velocidad media total, la velocidad media, la fase de aceleración en una sentadilla, 323 sujetos. Bien, y también vemos que hasta el 60%, que es donde se da el peso máximo óptimo en la sentadilla, en algunos sujetos estamos encontrando diferencias significativas. En lo otro, no. Aquí tenemos la velocidad media encargada en 173 varones y 15 mujeres. Y en la cargada no tomamos la diferencia entre velocidad media de la fase de aceleración o la velocidad de la fase de aceleración y velocidad de la fase de average total, porque la cargada es un ejercicio de cadena cinética secuencial en donde el objetivo es aplicar velocidad a la barra y no hay fase de control. La fase de control viene una vez que terminemos la cargada. Es decir, la cargada usted no mide todo el movimiento, mide cuando el encoder sube. Una vez que el sujeto se metió para hacer el clean, terminó el movimiento. Entonces no habría fase de control, porque la fase de control que realmente existe, que es el clean, está fuera del movimiento de esta velocidad. Esto es hasta que el sujeto sube en vertical, deja la barra flotando y se mete debajo de la barra. Los que saben de la técnica de cargada saben, yo subo la barra, pego y cuando me voy a meter en el clean ya la barra está arriba flotando y yo me meto debajo. No es que yo controlo la barra subió a toda velocidad y yo me voy a meter debajo para hacer el clean. Entonces aquí en estos ejercicios de cadena cinética secuencial, que son biomecánicamente diferentes a los ejercicios de cadena cinética de empuje o tracción,
no sería adecuadamente correcto medir, diferenciar las dos fases, porque la técnica es distinta y por lo tanto ni siquiera se pueden comparar. Son ejercicios que se pueden comparar solamente para anotar las diferencias. Yo tuve una charla con una persona, con un PhD, con un estudiante de doctorado mío, que le dije que haga un trabajo para diferenciar las zonas de entrenamiento de fuerza que no estaban dadas y decía, bueno, pero eso, estás midiendo cosas que son diferentes, sí, pero es que son, por eso las mido, para evidenciar su diferencia. La cargada puede ser comparada con la sentadilla, no para decir que, no para ver qué velocidad tiene cada una, porque evidentemente son diferentes, sino para evidenciar su diferencia. ¿Mm? Pero no podemos decir, la potencia en la cargada se obtiene con 1 metro por segundo y en la sentadilla se obtiene con, 0, con tanto por segundo, porque son ejercicios diferentes. Claro que van a tener valores diferentes. ¿Mm? Entonces se comparan para evidenciar su diferencia, para evidenciar que son tan distintos que no se pueden comparar. Mira, son distintos. ¿Mm? De hecho, fíjense cómo el 1 RM en cargada se alcanza con casi 1 metro por segundo, que luego va a ser, con esta velocidad, yo he alcanzado la máxima potencia en cargada, en sentadilla. Muy bien, la comparación de la potencia media en la fase de aceleración en press de banca plano. Estos son 14 opositores a bombero, no son un grupo mixto como el anterior. Y fíjense que aquí encontramos diferencias significativas hasta el 70%, 65-70% del peso máximo. Pero siempre las mayores diferencias se alcanzan aquí, en la zona de pesos bajos. En la zona de pesos altos ya nos va a dar valores muy similares. Y aquí es donde le dije que puse potencia propulsiva. ¿Ven? Es una palabra que a mí no me parece adecuada ni académica para diferenciar la fase de aceleración de la fase de control. Pero bueno, en algún momento yo he leído un paper de eso y lo puse y luego pues aquí me olvidé de corregirlo. Estos son los 14 opositores a bombero y van a ver la potencia en vatios. Es decir, esto es el, el 100% alcanzado con esto es la potencia media alcanzada en la fase total, ¿bien? La línea roja marca el 100% alcanzado durante, por ejemplo, con el 30% produjo 1000 vatios. Bueno, este es el 100%, no está puesto en vatios, está todo convertido a porcentajes. Entonces, ¿por qué porcentaje con cada uno de los pesos la fase de aceleración supera la potencia medida en toda la fase total? Es decir, aquí me dio 1000, aquí me puede dar 800, pero yo convertí toda la línea roja al 100%. Y luego esto me puede dar 2500, pero yo no lo puse en valores absolutos, lo puse en valores porcentuales con respecto al valor de aquí. Si la potencia average total de toda la repetición, incluyendo las dos fases, me marca el 100%, ¿por qué porcentaje supero a ese 100% con pesos ligeros? Fíjense, mucho, muy alto, más de un 40%, con el 50% el 30% y con el 60% en un 20%, y ya a partir del 70% pues van cayendo, ¿no? Inclusive con los pesos de fuerza máxima 90 y 100% es lo mismo. Entonces realmente la diferenciación de las fases es importante para la zona de fuerza con pesos bajos, no para la zona de fuerza con pesos altos. Aquí tenemos la comparación de la potencia producida entre tres sujetos con niveles de fuerza diferentes. Fíjense como el tipo más fuerte, y cuando mido el average en el gráfico de arriba, yo estoy midiendo la potencia media total, ¿no? El sujeto azul mueve 110 kilos, el sujeto fucsia mueve 95 y el sujeto rojo mueve 85. Estos son tres opositores a bomberos que entrené yo. Y fíjense cómo la distancia entre las curvas en la zona de pesos bajos, por debajo del 70%, del 60%, sí existe una diferencia, pero inclusive ven aquí hasta se sienten a juntar. Bien, si yo pusiera muchos sujetos, posiblemente aquí no diera diferencia significativa si hay un análisis estadístico. Pero fíjense, cuando tomo solamente la fase de aceleración, cuando tomo la fase de aceleración, el sujeto azul y el fucsia se diferencian significativamente del sujeto rojo. El sujeto rojo es mucho más débil que el sujeto azul. Y sin embargo aquí hasta se aproxima. Pero aquí la diferencia es tremenda. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el test, el sujeto azul y el fucsia, cuando incluimos las dos fases, están frenando la barra y eso le resta potencia. Entonces realmente tenemos que medir la explosividad en estos pesos
cuando diferenciando las fases. Entonces la diferenciación de las fases es muy importante, pero sobre todo es muy importante cuando el sujeto se le pide explosividad del movimiento y cuando realmente queremos enfatizar si el sujeto es potente movilizando pesos inferiores al 60%. Entonces, para repasar, los ejercicios de empuje y controlados, como es un press de banca, no lanzando la barra en un multipower, sino un press de banca típico de gimnasio, eh, la, la diferenciación entre la fase de aceleración y control son muy importantes en la zona con pesos bajos, fuerza explosiva con pesos bajos que están por debajo del 60%. La velocidad se relaciona inversamente con el peso, no obstante, las diferencias individuales hacen imposible que sus valores sean tomados de forma absoluta y aplicados distintamente en todas las personas. Es decir, cuando hablamos del control de la velocidad está en función del peso a vencer. Y si usted realmente quiere controlar, como hablamos hoy, de la percepción, las variaciones que puede haber en el RM, con la velocidad, piense que la velocidad es más inestable que el peso. Cuando el sujeto se pone débil, también pierde velocidad. Eso es una cuestión de sentido común. Si usted está más débil, posiblemente esté más afectada la velocidad que la fuerza, porque las fibras rápidas tardan más en recuperarse y son mucho más sensibles a la fatiga que las fibras lentas. Cuando es un test de fuerza máxima, aplican las dos fuerzas. Cuando es un test de explosividad máxima, generalmente es selectivo de fibras y trabaja con las fibras rápidas. Entonces eso de que la velocidad es más estable que la fuerza es mentira. Cuando usted pierde fuerza, pierde velocidad, y a veces más velocidad que fuerza. Cuanto más fuerza tengan los deportistas, más se acentúa la fase de control con los pesos bajos. Es decir, cuanto más fuerte es un tipo, más fuerza tiene. Cuanto más bajo es el peso a movilizar, si lo quiere mover explosivamente, pues entonces pues es importante efectuar la diferenciación de la fase de aceleración y la fase de control, porque evidentemente el tipo va a aplicar mucha fuerza al inicio, lo acelerará muy rápido, por lo tanto tendrá que tener más recorrido articular para frenar la barra. Entonces se alarga la fase de control. Entonces, esta diferenciación de la fase de aceleración y la fase de control es muy importante. Cuanto más explosivo es el sujeto y más fuerza tiene, y sobre todo con pesos bajos. Bien, entonces hemos hablado del test de un RM, hemos hablado de los test de máximas repeticiones, hemos hablado del test progresivo y he explicado cómo utilizar, cómo analizar en cierta medida los aspectos más importantes del test progresivo para sacar conclusiones sobre la explosividad. Ahora vamos a hablar un poquito de los test de saltos. Entonces, los test de saltos, a no ser que tengan una plataforma dinamométrica, que por cierto son caras, yo tengo la suerte aquí en Greenwich, en la Universidad de Greenwich en Londres, tengo una muy buena plataforma dinamométrica, no así en la Universidad Europea de Madrid, que la plataforma no se podía saltar porque era solamente para caminar, y realmente se podía hacer un salto y si no se descalibraba, pues y ahí en Madrid he trabajado durante 8 años con plataforma de contacto. Y la plataforma de contacto pues utiliza la fórmula que viene incorporada según lo que venga en el microprocesador, pero también podemos aplicar a partir del tiempo de vuelo cualquiera de las fórmulas que están aquí, la de Lewis, antigua Lewis, Harman, en vatios medios Johnson y Bahamonde. La de Sayer es la fórmula, sobre todo la que da potencia pico, la fórmula que más ha sido publicada como fórmula para estimar la altura, la potencia del salto. Bien, las alturas de los saltos, generalmente se utiliza la fórmula gravitatoria publicada por Bosco hace mucho tiempo, que no está aquí, pero que es tiempo de vuelo al cuadrado por 1.226. Eso os da la altura del salto. Miden el tiempo de vuelo porque una plataforma de contacto lo que hace es medir el tiempo de vuelo y luego con ese tiempo de vuelo lo piden una fórmula que os da la altura del salto. Es una estimación indirecta en la plataforma de contacto. Lo que hace la medición más directa, la medición más precisa para medir la altura y la potencia del salto, la tienen que hacer a partir de una plataforma dinamométrica que mide la fuerza de reacción vertical que el sujeto aplica contra el suelo. Y a partir de ahí calcula la velocidad, el pico de velocidad al momento del despegue y demás. Pero bueno, recuerden la fórmula de Sayer, que es la que pueden utilizar. Esta fórmula también puede ser utilizada para estimar la potencia en el test de Sargent o en el test de Abalakov, que son test que están del 1929. En 1929, Sargent hizo su tesis doctoral con el test. Fue una de las primeras tesis doctorales que se hizo en ciencias del deporte en los Estados Unidos. Los dispositivos utilizados para evaluar la fuerza y la potencia, pues vemos el Vertec, clásico Vertec, que yo he trabajado con él en New Jersey, la clásica plataforma de contacto de diferentes marcas, entre ellas pues la clásica de Bosco, Globus, o pueden comprarlas y armárselas directamente en su casa cuando compran los dispositivos por internet. Por 50 euros hemos armado plataformas de contacto el año pasado en Madrid sin ningún tipo de problema, la hemos comparado con la de
con la de Globus, que debe costar, no sé si está todavía en 2.000 euros o algo por el estilo, y medían iguales. Y bueno, aquí tenemos en New Jersey, aquí en Greenwich tenemos varios modelos, inclusive ¿cuál es la que viene de Argentina? ExoJam, no me acuerdo el nombre, también la tenemos aquí. Eh, Muy bien. Y esta es una plataforma dinamométrica que evidentemente cuesta bastante más. Comparación de los datos obtenidos entre unas plataformas de contacto y dinamométricas. Van a ver que las plataformas de contacto son mucho más precisas, el error estimado de la realidad es 1 al 2%, lo cual es perfecto para hacer un método gold estándar, tomarlo como precisión. Aquí falta la R. El error de la plataforma de contacto es mayor, 20-25%, pero si la plataforma está bien utilizada, se apoya en una superficie dura, no con curvas, es decir, recta, pues el error es constante y por lo tanto está muy bien. La fuerza de reacción vertical es lo que mide las dinamométricas, mientras que la de contacto mide tiempo de vuelo y tiempo de contacto, con un error que depende también de cuánto tarde el dispositivo en recibir la información del 3 al 6, de 3, aproximadamente 3%, 4%. Y luego las plataformas dinamométricas van a utilizar fórmulas basadas en el impulso de fuerza, mientras que la plataforma de contacto van a utilizar fórmulas basadas en las constantes gravitatorias y fundamentalmente en el tiempo de vuelo. Eh, Cualquiera de estas fórmulas las meten en una hoja Excel y midiendo el tiempo de vuelo obtienen la velocidad vertical al momento del despegue en metros por segundo, la altura del centro de gravedad o el trabajo, inclusive la potencia. Bien. Las plataformas dinamométricas también utilizan fórmulas que las pueden analizar, pero no vale la pena, pues ya metidos en el software y os da todo. A no ser que tengan que enseñar biomecánica o estén dedicados a eso, pues para un entrenador esto, pues bueno, ya lo hace otro, no tenemos que meternos en esa historia. ¿Sí? Hay cosas más interesantes que analizar que constantes biomecánicas que ya están analizadas y puede hacer otro profesional que se dedique a eso. Entonces, uso de las plataformas de contacto, pues hay básicamente en test, los test clásicos que se siguen haciendo actualmente para medir la capacidad del sujeto de aplicar fuerza con mucha velocidad. Mm, Estos tests, hay gente que ha criticado los tests, no reflejan lo que pasa en el deporte, es que un test no se hace para imitar el deporte. Un test se hace para sacar un dato estandarizado de cuál es la capacidad funcional que estoy midiendo en el sujeto y decir si ese sujeto tiene o no la fuerza necesaria o la fuerza explosiva necesaria. Primero, porque los deportes de conjunto especialmente, el rendimiento, perdón, no el rendimiento físico, sino el rendimiento está influenciado por valores, no solamente por aspectos técnicos, sino también por aspectos tácticos y además por el posicionamiento de los jugadores y de los adversarios que influyen en la táctica. Entonces, si un tío cabecea bien y mete un gol, no quiere decir que tengas fuerza explosiva. Tal vez es muy hábil para ubicarse o tenga otras virtudes. Pero si a ese sujeto además le detecto que su fuerza vertical es muy baja, imagínense un sujeto que es muy hábil, que es muy bueno, que es un genio táctico con buen desarrollo físico, que digo, mira, le hice un test y este tío no es fuerte, no es explosivo y aún así gana, imagínate si lo pongo fuerte y explosivo, es que va a ser mucho mejor. Entonces, un test de salto o de fuerza no se hace para imitar lo que pasa en el deporte, se hace para tener un dato aislado, objetivo, de cuál es su capacidad funcional. Evidentemente, un test de salto vertical primero se lo tengo que enseñar, un aspecto técnico coordinativo, pero para cualquier deportista es muy fácil de hacer. Y luego me va a hacer un buen reflejo de la capacidad de fuerza explosiva en un gesto vertical. Bien, y hay muchas técnicas, el Scott Jan, el Contramover Jan, el salto con impulso de brazos, etc. Bien, el ciclo estiramiento-acordamiento, los saltos con sobrecarga, que vamos a ir viendo en los próximos 15 minutos más o menos que nos quedan de conferencia. Entonces, no se confundan. Un test no se hace para imitar lo que pasa en el deporte. Yo he visto aquí en un simposio sobre entrenamiento un profesional que dijo, los test de salto no sirven y demostró que el test de contramovimiento era muy diferente a lo que pasaba en el deporte. Equivocado totalmente. Lamentable conferencia. Porque, porque yo no hago un test para imitar lo que pasa en el deporte, lo hago para sacar un dato objetivo de la realidad fisiológica del sujeto y además para tomar un patrón, un estándar de entrenamiento para luego aplicar cargas. Y yo desarrollo su capacidad física y ya luego él tendrá, con los trabajos que van de lo más general a lo más específicos, aprovechar ese potencial físico que le desarrollo para desarrollar un buen trabajo específico. ¿Qué pasa? Que cuando la gente no estudia o desconoce cuáles son los principios del entrenamiento, entonces comete ese tipo de errores.
Tenemos saltos simples y saltos continuos. Los saltos simples es una acción sola y los saltos continuos es más de una acción. Y hay diferentes formas de hacerlo. Desde saltos simples, una acción. Aquí tenemos, por ejemplo, el 3 de squat jump, sin brazos, pero también lo podemos hacer con brazos. Depende de su criterio como entrenador. Sepan que los brazos pueden mejorar entre un 10 o un 12, un 11% la altura del salto alcanzada. Entonces a veces hay sujetos que a mí me ha pasado que saltan más sin brazos que con brazos. ¿Por qué? Porque no coordinan la acción de brazos con el de las piernas. Entonces no es un problema de explosividad, sino es un problema de enseñar a coordinar, es un problema técnico. ¿Mm? Aquí tenemos, ¿qué mide la plataforma dinamométrica? Mide la acción de propulsión, la acción de aplicación de fuerza, pico de velocidad, perdón, el pico de fuerza, el pico de velocidad se alcanzaría un poquito después, que es en el momento en que el sujeto se despega de la plataforma, porque saben que el pico de velocidad coincide con el lanzamiento, con el momento del despegue. La fase de vuelo, que esto es lo que le da a la plataforma de contacto, el tiempo de vuelo y el aterrizaje. Bien, entonces aquí tenemos la secuenciación de los núcleos articulares producidos durante un salto vertical y aproximadamente luego repasen la proporción en que cada grupo muscular, los glúteos, las extensiones de la rodilla y la flexión plantar, tienden a colaborar en la propulsión del gesto. Esto está muy influido por la técnica individual de cada sujeto, si inclina más o menos el tronco, pero es orientativo para saber más o menos en qué medida los diferentes grupos musculares están actuando en la empuje, aceleración del tronco hacia arriba. Aquí tenemos diferencia entre el salto vertical con contramovimiento y sin contramovimiento. Entonces, vemos básicamente que esta impulsión, como vamos a ver en la próxima, creo que en la próxima transparencia, genera una capacidad de aplicar fuerza superior en el momento durante la fase de empuje, mientras el sujeto está en contacto con la plataforma o con el suelo, en la fase inicial, en la fase de aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, evidentemente, la ventaja del contramovimiento va a estar fundamentalmente en saber hacerlo técnicamente. Yo he tenido gente que salta más en un squat jump que en un contramovimiento. ¿Por qué? Porque hay una fase de aprendizaje de poder aplicar ese contramovimiento y subir y bajar para realmente aprovechar y educar la capacidad elástica muscular, que es una capacidad entrenable, o sea que si no se entrena no funciona. Hay mucha gente que no, como no la entrena, salta más en un salto sin contramovimiento. Entonces, estos son datos estadísticos donde vemos que la fase de contramovimiento dura más que la fase de ir hacia abajo dura más que la fase de impulso hacia arriba. Entonces el sujeto va acumulando energía y luego salta y reacciona en un contramovimiento. Y aquí tenemos que el impulso de brazos puede generar un incremento entre el 10 y el 15%, como le decía hoy, ¿no? Entonces, cuando miden el impulso de brazos, si el sujeto salta menos es porque hay un problema técnico. Yo he medido gente que cuando utiliza los brazos, pues frena el impulso del tronco hacia arriba. Entonces hay que enseñarle a saltar, no es un problema de explosividad. Es mejor segmentar, trabajar, enseñar el salto sin brazos, enseñar el salto con brazos, seguir midiendo cómo evoluciona el sujeto. Esto en un deporte se aprende realmente muy rápido. Esto es la comparación de un contra-mover jump contra un squat jump. Como vemos, la línea azul en la fase de aplicación de fuerza aquí es más alta porque la buena utilización de la capacidad elástica muscular permite al sujeto aplicar más fuerza y por lo tanto saltar más. Y por eso hay una diferencia que tiende a ser entre el 5 al 10% entre un contra-mover jump y un squat jump. Que a veces no es así. ¿Por qué? Porque es un problema coordinativo de aprendizaje. El test con saltos con pesos. El test de salto con pesos ha sido analizado por diferentes autores. Entre ellos, Bosco lo propone como un índice de capacidad de aplicar fuerza a alta velocidad. No es nada más que es el mismo que un test progresivo, como el que explicamos recién con pesas, pero esta vez saltando. Entonces, este salto fue originalmente publicado por el grupo escandinavo. Vitasalo fue uno de los primeros que empezó con los saltos con pesos para medir la capacidad de un sujeto de ser menos explosivo, para identificar el perfil del sujeto si entrenando con diferentes métodos de entrenamiento mejoraba más la fuerza o mejoraba más la explosividad. Entonces aquí vemos en esta gráfica como un sujeto A, un sujeto B tiene llega a saltar con el mismo peso, pero es menos veloz, menos explosivo que el sujeto A, que es el de las columnas blancas, que es más explosivo, ¿no? Y sin embargo, cuando medimos y la columna, lo que mide
La línea roja con los puntos negros aquí arriba es la potencia producida por el sujeto A. Perdón, por el sujeto B. Y el sujeto A es la verde. Aquí Bien, entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es que esto se ha hecho en una plataforma dinamométrica. Entonces vemos nosotros el peso externo que moviliza el sujeto de 0 por peso corporal, 20, 40, 80 kilogramos, y la cantidad de fuerza aplicada, que evidentemente si hay 0 peso no podría ser 900. Lo que pasa es que aquí estos son newtons y el sujeto está arriba con su propio peso corporal. No hay peso externo. A medida que aumenta el peso externo, la, va aumentando la cantidad de fuerza aplicada en la plataforma dinamométrica. En las columnas verticales encontramos la velocidad del sujeto, ¿bien? Y también la potencia alcanzada por el sujeto, y la columna blanca. Bien, si nosotros hacemos esto en una plataforma dinamométrica, no hay ningún problema, porque la plataforma dinamométrica nos da todos los datos. Pero en una plataforma de contacto, nosotros tenemos que calcular los valores de potencia a partir de la fuerza aplicada y a partir de la masa movilizada por el sujeto, que es su peso corporal más el peso externo, y la velocidad vertical al momento del despegue calculada por la plataforma, a partir del tiempo de vuelo. Y para eso se utilizan fórmulas. Estas fórmulas suelen tener un error de aproximadamente el 20 al 25%, dada por un retraso en la información que viaja cuando el sujeto hace contacto o deja de hacer contacto, que es del 3 al 6% con respecto al tiempo real. Entonces, la plataforma de contacto no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Es menos precisa? Sí, pero como la menor precisión es constante, es un elemento que para el entrenador sirve tranquilamente para medir y estimar la potencia, porque siempre va a tener el mismo error. Y lo que a mí me interesa realmente en el deporte es medir las mejoras, la variación, que es el efecto del entrenamiento, el efecto de entrenamiento, no realmente ser tan preciso. Eso que lo haga un investigador en un laboratorio. ¿Para qué yo me voy a comprar una plataforma de $50.000? Si es que realmente no la necesito y además es poco práctica, porque esta yo me la puedo llevar a cualquier lado, me la puedo fabricar en mi casa y esta no. Entonces, el índice de aplicación de la fuerza explosiva, publicado por Bosco en el año 92, primero que yo ya publiqué algún artículo en sobreentrenamiento hace unos años explicando por qué se equivocaba Bosco, ¿no? Porque él pues, da valores muy generales. Realmente lo que él está midiendo es la capacidad de salto que tiene un sujeto con pesos bajos, es decir, él tomó el peso corporal, él analizó la capacidad de salto que tiene un sujeto contra la capacidad de salto que tiene, al comparar la capacidad de salto que tiene el sujeto cuando salta con su propio peso corporal contra la capacidad de salto que tiene el sujeto cuando salta solamente sin ningún tipo de peso externo. Este salto que tiene 0,15 metros, o sea, 15 centímetros, es el sujeto saltando con un peso externo que es igual a su peso corporal. Bien, si yo peso 60, me pongo 60 kilos y salto. Bien, y aquí sin peso, es decir, solamente la carga determinada por el propio peso, pero sin peso externo. Y da este 15 centímetros es el 33% de estos 45 centímetros. Eso quiere decir que el sujeto cuando se pone un peso corporal que es igual a un peso externo que es igual a su peso corporal, mantiene un rendimiento del 33% respecto a cuando salta sin ningún tipo de peso. Bien, eso tiene un porqué. Él decía que cuando se lograba eso, entonces el sujeto tenía un buen rendimiento de fuerza explosiva. Claro, para poder saltar con un peso igual a su peso corporal, arriba de los hombros, este peso debería representar alrededor del 60-65% del peso máximo del sujeto. Para poder lograr eso, un individuo tendrá que mover en un RM 2 kilogramos por kilogramo de peso corporal externos. Si no, no puede hacer eso. Nosotros hicimos un trabajo que yo lo voy a comentar a continuación, en el cual determinamos que realmente lo que mide el test de pesos crecientes es en dónde el sujeto, en qué zona, con qué pesos el sujeto conserva, puede entrenar en fuerza explosiva y en cuál no. Para eso, analizamos 15 varones con estas características, 8 aspirantes de bomberos, 2 jugadores de baloncesto, 2 esquiadores, un competidor de aeróbic, etcétera, que hicieron un test de un RM
Y luego del test de un RM, bueno, hicieron un periodo de... dejaron de entrenar, 48 horas de pausa, un test de un RM en sentadilla paralela con barra libre. Bien, y luego hicieron el test de saltos. Bien, el test de saltos crecientes haciendo contra mover jump. Es decir, nosotros hicimos el test de un RM, bien, en el test 1 lo poníamos al sujeto. Aquí ven que hay un step. Bueno, el test de un RM lo tomamos cuando el sujeto tocaba con los glúteos sobre el step, subía hasta que hiciera un solo movimiento. La carga máxima no la tomamos solamente el peso externo, la carga máxima la tomamos como absoluta y consideramos que el sujeto movía el 90% de su peso corporal. Por eso la carga máxima fue determinada por el 90% de su peso corporal más el máximo peso externo movilizable, y eso fue el peso externo del sujeto. Bien, en el test de saltos con pesos crecientes, nosotros consideramos que la primera carga era su propio peso corporal, que ya representaba un porcentaje del peso a vencer. Por ejemplo, hay sujetos que su peso corporal representó el 40% del máximo peso determinado en un RM. Para otros fue el 35%, para otros fue el 50%. Bien. Entonces, en la primera carga, los sujetos saltaron contra su peso corporal. Para todos, en este caso, era menos del 40%. ¿No? Era menos del 40%. El segundo peso a vencer, le pusimos la barra, entonces para todos los sujetos estaba entre el 41 y el 50%. En la tercera carga estaba entre el 51 y el 60, en la cuarta entre el 61 y el 70 y así hasta llegar a más del 90. ¿Y qué le decíamos al sujeto? Que salte. Evidentemente todo el mundo aquí saltaba sin problema, inclusive en estas 4 primeras cargas saltaba sin problema. Perdón. Entonces, la altura del salto era determinada por la fórmula de Bosco y Comi, que está puesto aquí abajo, publicada en el año 78. La potencia, el pico de potencia fue calculada por la fórmula de Sayer, publicada en el Medicine Science and Sport Analysis en el año 99. Y los sujetos seguían intentando saltar hasta que eran incapaces de entrar en fase de vuelo. La fase de vuelo la determinamos porque la colchoneta detectaba cuando la plataforma detecta cuando el sujeto se despega del suelo o no. Entonces hicimos un test progresivo, saltando. ¿Cuándo el tipo paraba? Cuando no podía saltar. ¿Mm? ¿Y cuándo no podía saltar? Cuando todos movían más del 90% del peso máximo. Aquí lo tienen. Es decir, esto es la altura del salto en azul, la potencia de pico medida por la fórmula de Dyer en rojo. Bien. Voy a ponerlas todas las curvas. Muy bien. Los sujetos, cuando saltaban con su propio peso, producían la mayor potencia, bien que no era significativamente diferente de la potencia producida con el 40%. Bien, pero ya había una pérdida de más del 10%. No era significativamente diferente por un método estadístico, pero sí había una pérdida de este cuadradito a este de más de un 10%. Cuando un sujeto pierde más de un 10% de la potencia y la velocidad, es una pérdida crítica, porque muchos autores y muchas publicaciones, inclusive recientes, se afirma claramente cómo cuando pierdes más del 10% de la velocidad y la potencia ya hay una desconexión de las fibras rápidas. Fíjense si hay un 10% de diferencia entre en la carrera de 100 metros. Es la diferencia que hay entre el primero y el que se quedó en su casa mirando la televisión. No entre el primero y el que quedó eliminado en la primera eliminatoria. El que se quedó en su casa mirando la televisión. O sea que ni siquiera dio los mínimos para ir a la Olimpiada. ¿Mm? Entonces una diferencia de un 10%, a pesar de que puede ser no significativamente diferente en poblaciones de 14, 15 sujetos o inclusive hasta de 100 sujetos, pues sí que es una diferencia práctica aplicada al deporte tremenda, tremenda. ¿Mm? Entonces, esta caída de la altura y de la potencia de más del 10% no es significativa, sí, pero es importante. Y marca la diferencia entre dos zonas muy importantes. Una es la máxima explosión y otra es donde el sujeto conserva una cierta cantidad de explosión, pero ya es menor que la primera. Cuando llegamos a mover cargas del 70%, fíjense, perdón, del 60%, ya hay una pérdida de potencia de más del 20%. ¿Mm? Más del 20%. En esta tampoco dio diferencias significativas, pero hay una gran importante diferencia. ¿Cuándo nos dio significativas aquí? Fíjense, hay una diferencia significativa con las cargas de explosividad y de altura
al 60, al 70, del 61 al 70% con respecto a estas, estadísticamente significativas, y ya la pérdida de potencia es superior casi al 30%. Aquí no hay diferencias significativas. Cualquier estadístico va a decir, no, eso es igual. Mentira que va a ser igual. Si pierde un 10 y pierde un 20, ¿cómo va a ser igual? No es igual. O sea, aquí nos está aclarando claramente que en toda la zona, hasta aquí, hasta columna verde, podemos decir que el sujeto mantiene un nivel de... ¿Es la zona de fuerza explosiva? Sí, pero dentro de esa zona tenemos dos subzonas. Una es la de máxima explosividad y otra es la de explosividad submáxima. Van a ver que luego está la zona A y está la zona B. Y hay una zona por encima del 70% en que el sujeto apenas puede despegarse del suelo. Sí, hasta el 90%. Apenas va a saltar. Y las pérdidas de velocidad y de potencia son tremendas. Pero ya cuando el sujeto pasa el 90% del peso máximo no se puede despegar del suelo, es decir, no hay fase de vuelo y es la zona de fuerza máxima. Entonces, en definitiva, en este trabajo nosotros definimos la zona como la zona realmente de fuerza explosiva, donde se privilegia la velocidad sobre la fuerza, y la zona de fuerza explosiva donde se está más cerca de la fuerza que de la velocidad, que es la zona B, que es este aspecto hasta el 70%, más del 60% del peso máximo. ¿Mm? Entre el 65-70% del peso máximo y el 90% es una zona donde el sujeto ya está haciendo fuerza, y aunque quiera moverse rápido, no se va a mover, nosotros lo llamamos zona de fuerza-velocidad, y la zona de fuerza máxima donde realmente el sujeto no puede hacer ningún tipo de explosividad porque no se puede despegar del suelo. O sea que en los saltos, si uno quiere ganar explosividad, tiene que entrar en la zona A. Y hay sujetos, si no tienen fuerza máxima, imagínense un tipo sin fuerza máxima, que apenas puede mover 1 kilo por kilo de peso corporal en un test de fuerza máxima en sentadilla. ¿Mm? Su propio peso corporal, si él pesa 100 kilos, su propio peso corporal ya es el 50%, su propio peso corporal ya lo mete aquí. Es decir, que no existe en ese sujeto la zona A, porque está limitado por la fuerza. Es un tipo que no tiene, que apenas mueve en sentadilla una carga equivalente a su propio peso corporal, no tiene zona A, porque su peso corporal tiene que determinar menos de un 40% de su peso máximo. Lo que decía Bosco es que si yo puedo saltar con un peso equivalente a mi peso corporal, un 33% estaba aquí, ¿m? Más o menos. Entonces yo puedo duplicarlo y me meto aquí. Por lo tanto, ese sujeto que alcanza 2 kilos externos, su peso corporal está en la zona A. Si no llega a 2 kilos externos, su peso corporal se aproxima a la zona B y por lo tanto nunca entrará en la explosividad. Entonces, el primer limitante de la fuerza explosiva es tener un suficiente nivel de fuerza máxima. Si nosotros hubiéramos tenido un sujeto que su peso corporal representaba el 50%, lo hubiéramos tenido que apartar de la muestra. De hecho, lo hicimos con uno. ¿Mm? Porque entonces no hubiera empeorado, hubiera dificultado la determinación de esta zona, porque él no la tenía. Nunca saltó en A, siempre saltó en B, porque le faltaba fuerza máxima. Es decir, el primer limitante de la fuerza explosiva es tener un suficiente nivel de fuerza máxima, y este trabajo lo demuestra. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen donde están las dos zonas, la A y la B, luego se pueden leer esta nota de aquí, y realmente la zona 1, que es la zona de fuerza explosiva, se divide en dos, la A y la B, y para entrenar en fuerza explosiva tenemos que tener la A. Si nosotros no tenemos fuerza, a veces nuestro propio peso corporal, el 90% de nuestro propio peso corporal, es zona B. Es decir, no existe en mi zona A porque estoy gordo, porque no entreno. Entonces, por más que entrene y salte, no voy a entrenar en la zona A, entrenaré en la zona B. Y la zona B es una zona que se entrena en fuerza explosiva, pero carga mucho más al sujeto, hay más tiempo bajo tensión, me fatigo más rápido, los cartílagos articulares se deshidratan más rápido y por lo tanto cuando aumento muchos saltos y muchos trabajos en la zona B, pues el riesgo de fatiga aumenta y la variable que más se relaciona con las lesiones es la fatiga. Por lo tanto, usted se fatigará más rápido y el riesgo de lesión aumentará. Que el partido sigue y usted juega porque está motivado, pues riesgo de lesión. Muy bien, estos son los test de saltos con pesos en tres deportistas diferentes en diferentes especialidades. Aquí falta el azul. A ver si lo tengo. Espera un segundito que les voy a dar los datos del azul, porque lo tengo aquí. No sé por qué no salió eso.
Miren, el azul es un opositor a bombero, que es en la primera columna iría OB en vez de aeróbico o fútbol, y pesa 70 kilos y tiene 210 de fuerza máxima. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta luego. O si no, esto, si Gustavo tiene ahí, esto simplemente darle color a la transparencia, que no sé por qué salió en blanco. Muy bien, entonces cada uno de estos sujetos con diferentes niveles de fuerza máxima, que tiene 235, 210 y 200, saltaron con diferentes porcentajes de su peso corporal. ¿Mm? Agregando al peso corporal 17 kilos, 22, 32, 37, 42 y 62. O sea, no hicimos todo el test hasta el final. Aquí se saltó solamente en la zona de fuerza explosiva. Pero el jugador de fútbol, para variar, que era el que menos fuerza tenía, ya su peso corporal estaba en el 43%. Por lo tanto, no, el jugador de fútbol no tiene zona A. El jugador de fútbol saltó en zona B. Y con el último peso se metió en un casi un 75% de su fuerza máxima. Por lo tanto, aquí en el jugador de fútbol yo tengo que aumentar la fuerza máxima para que su peso corporal determine un valor inferior al 40%. Entonces podrá usted entrenar con peso sin ningún problema y no se va a lesionar. Mm. El entrenamiento con pesos y saltos es bueno. No, algunos van a decir, eso es peligrosísimo porque a mí se me lastimó todo el equipo. Claro, si usted primero no trabaja la fuerza máxima, ¿cómo no se va a lastimar el equipo? El entrenamiento de saltos con pesos no es peligroso. Es peligroso el entrenador que no tiene este conocimiento y por lo tanto pone a los jugadores a entrenar con saltos con pesos cuando todos están en la zona B. Porque lo primero que tiene que hacer es entrenar para mejorar la fuerza máxima y luego desarrollar la fuerza explosiva. Un culturista seguro que tiene zona A. El problema es que no la entrena nunca en su vida. Y no por eso va a ser explosivo, al contrario, va a ser más lento que los demás. Fíjense el competidor de aeróbic. Este chico salió campeón, jugó varios torneos, compitió en varios torneos internacionales. Su peso corporal era el 32% del peso máximo. Este trabajo es específico, para nada es específico el trabajo de saltar con peso verticalmente en aeróbic. ¿Mm? El salta, espagato, eso. Pero este trabajo le permite crear las bases para poder entrenar más y tener más dificultad en su coreografía. ¿Mm? El entrenador opositor a bombero es específico el salto en sentadilla para nada. Pero yo pude a partir de este trabajo crear metodologías de saltos con peso sin riesgo de lesión para mejorar la salida y para mejorar muchos trabajos que son importantes para los opositores a bomberos, que tienen saltos y que tienen otro tipo de salto y que tienen carrera de velocidad. Entonces, un test no tiene que ser igual de la competición. Eso es un error de gente que no estudia y que no sabe para qué se usan los test. Entonces es más fácil. Más fácil que estudiar es desprestigiar lo que no sé. No, como eso yo no lo sé, no sirve para nada. No, lo que pasa es que como usted no estudia, no sabe para qué sirven las cosas. Es simple. Es simple. Test de saltos con caída previa, drop jump. El drop jump es un test de dejarse caer y saltar hacia arriba, ¿no es cierto? Ya estamos casi terminando, ya esto es lo último que vemos. Yo creo que todos conocen el test progresivo puesto por Bosco para determinar la altura óptima de caída, que es aquella altura de caída que una vez que yo me dejo caer, produzco el mejor salto posterior. Bien, aquí tienen el objetivo de rendimiento, el objetivo fisiológico, el objetivo metodológico. Vamos a la práctica. El test salto drop jump puede ser con y sin impulso de brazos. Aquí tenemos la figura de Bober Knowek, publicada en el Medicine Science and Sport Exercise en el año 2001. Implica ya segmenta en los 4 segmentos tronco, muslo, pierna y pies, cómo actúan cada uno en los pies. Hay diferentes técnicas de drop jump. Nosotros hemos medido mucho la técnica que no hay flexión de rodillas o hay una ligera flexión de rodillas. Nos basamos más que nada en la explosión generada por la articulación del tobillo. Pero también se puede hacer con flexión de rodillas. La técnica la elige el evaluador. Básicamente el test de drop jump es un test en el cual el sujeto cae desde nada, es decir, tenemos que hacer un salto previo en el cual el sujeto salta dentro de la plataforma y no produce el drop jump, pero sin caída. Ese salto es muy importante. Y luego tenemos 10, 20, 30, 40, 50. La subida en general esta está bien, cada 10 centímetros, pero hay gente que si el saltador es muy bueno, pues a veces aumentamos más. Pero eso es raras veces. Esta subida a 10 centímetros es estándar y bastante bien. En este ejemplo, el sujeto cae de 10, salta a 30, cae de 20, salta a 35, cae de 30, salta a 40, cae de 40, salta a 45, cae de 50, salta a 37. Insisto, 50 a 36. Voy a 60, salta menos, quiere decir que la altura óptima de caída está en 45
perdón, en 40 centímetros. Bien, los rangos en que puedo entrenar la altura óptima de caída son un 10% para atrás, un 10% para adelante. ¿Mm? Es decir, que el sujeto va a saltar desde 36, porque el 10% de 40 es 4, hasta 44. Esos son rangos de altura de caída en que el sujeto va a entrenar en su óptima altura óptima de caída. Es decir, la altura en la cual el sujeto va a producir la máxima eficacia al caer desde una altura. Entrenando por debajo no hay ningún problema, no hay riesgo. No pasa nada, el impacto no va a ser tremendamente muy alto. Lo va a poder convertir, ahora voy a explicar por qué. Entrenando por encima, más del 10, ya deja de ser un drop jump, pasa a ser un deep jump, una caída en profundidad. Si usted es un paracaidista, bien. Pero para entrenar con alturas elevadas, más de un 10% por altura óptima de caída, piense que el tiempo bajo tensión es muy elevado, la tensión isométrica es muy alta y el impacto sobre el sistema osteoarticular es tremendo. Por lo tanto, más vale que tenga fuerza porque si no se puede lesionar. Esto pasó mucho cuando los rusos, por ejemplo, hace 20 años entrenaban con pliometría, cayendo desde alturas de 1 metro, porque su altura última de caída estaría alrededor de 1 metro. Resulta que aquí decían, los rusos son buenos y se tiran de 1 metro, nosotros también. Vale, pues se tiran de 1 metro y se rompen las rodillas, porque por ahí usted tiene la altura óptima de caída en 30 centímetros. Se tira de 1 metro, está bastante más arriba del 10%. Entonces el problema es que su sistema osteoarticular no lo puede aguantar y se lastima. Es como que vaya al gimnasio y te tiene una fuerza máxima de 100 kilos y ve al otro que tira con 200 y se meta bajo una barra de 200 kilos. Se va a lastimar, no le quepa la menor duda. Entonces este test, que tampoco es lo que pasa en el campo de juego de un deporte de equipo, sirve para diagnosticar dónde tiene usted esto. No sea bruto, por favor, no diga que este test no sirve porque no se asemeja al deporte. Quédese callado, porque este test sirve para determinar con qué altura tengo que hacer pliometría con mis jugadores. ¿Mm? Y es muy importante, porque si no se puede equivocar. Aquí tenemos la altura óptima de caída medida en este es un jugador de fútbol americano que medimos en New Jersey. Fíjense que el salto este es el primer salto que tenemos aquí, el rebote, es hecho no desde altura óptima de caída. Fíjense que tenemos el pico de propulsión, pum, y rebota. Esto es desde la misma altura. Ya el tipo salta 21 centímetros. Es decir, que si yo pongo un step y me dejo caer desde 10 centímetros, no es tan estresante, no está haciendo nada pliometría. Si él salta y cae desde 21. Saltar de 20 a 21 es lo mismo que saltar que hacer el mismo salto desde la superficie, porque él está acostumbrado a recibir impacto desde 21 centímetros. Con niños, por ejemplo, yo a los niños los puedo testear aquí. ¿Y cuánto salta este niño? 20 centímetros, muy bien. Entonces yo puedo enseñarle la pliometría desde alturas de 20 centímetros, porque es lo que él mismo salta desde su propia altura, no es riesgoso. Inclusive ni siquiera es riesgoso un niño que caiga y que haga un gesto pliométrico una vez o dos desde alturas más altas, un 10% más alto de su altura generada por sí mismo, porque el niño tiene derecho a aprender la técnica. Lo que no puede hacer el niño es un trabajo de 300 saltos pliométricos, porque primero se va a cansar antes y entonces la distorsión de la técnica lo va a lastimar más que la misma sobrecarga de trabajo. El riesgo que tiene con los niños es la distorsión de la técnica, no es otro. Entrenar con técnica distorsionada es lo que provoca lesión. Entonces fíjense los picos de fuerza que va generando el sujeto en aterrizaje a medida que subo la altura de caída. Estas diferencias no son significativas. Esta ya es importante. Y esta es la que están por encima. Fíjense, esto es lo que está por encima. Más de un 10%, 50, más de un 60%, perdón, 60 y 70 centímetros. Fíjense el pico de fuerza significativamente más elevado que produce. Por eso es que esto es muy importante. Fíjense que acá aumenta relativamente en forma uniforme. Llego aquí, ¡pum! Provoco, la curva se hace exponencial. Entonces, esto es lo que puede dañar a una persona, no lo que está por debajo. Por eso este test es importante, porque tenemos que determinar dónde tengo que entrenar la pliometría. Es muy importante. Entonces, esto que algunos dijo, no, que no se asemeja, en el fútbol pasa otra cosa, sí, pero el trabajo pliométrico para mejorar la explosividad de salto y la aceleración en el fútbol es tremendamente importante. Y si usted no tiene este test hecho, pues puede producir esto porque tengo un equipo, los equipos son heterogéneos, ¿eh? Y yo en el equipo de la universidad tenía tres grupos, los que saltaban de 20, los que saltaban de 40, los que saltaban de 20, los que saltaban de 30 y los que saltaban de 40. Éramos unos malos impresionantes.
Pero si yo ponía el de 20 en la fila de los de 40, ese se me lastimaba por no haber hecho esto. ¿Mm? Entonces, esto es un test diagnóstico muy importante. Altura de los saltos alcanzada por un equipo de fútbol universitario. Esto es en la Universidad Europea de Madrid. Esa es la diferencia acá en el Spot Jam y contra Mover Jam. Aquí tenemos los valores alcanzados y aplicamos la escala de 0,9 para clasificarlos. ¿M? Y el average estaba en 39,70 centímetros en el spot jump, y los sujetos que tenían 50, que teníamos uno o no teníamos ninguno, pues esta tabla se calcula automáticamente, está en el libro de McDougall y Green, cómo calcularla, es parecida a una tabla de percentiles. Nosotros la idea nuestra era tener todo el equipo por encima, llegar a tener todo el equipo por encima del valor considerado average, 40 centímetros. Bien, y sabíamos que los que estaban aquí eran muy malos y los que estaban aquí podían ser elite desde el punto de vista del salto, no desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, esto es una comparación de un diagnóstico que hicimos de un test. Muy bien, aquí tenemos algunos puntos clave. El test de salto constituye un procedimiento objetivo y válido para evaluar la capacidad de aplicar fuerza explosiva con las extremidades inferiores. El test de salto con cargas creciente pretende evaluar la capacidad de aplicar fuerza explosiva en una zona específica que se sitúa siempre por debajo del 60% de un RM, recuerden eso. El test de alturas crecientes es una metodología adecuada para determinar la altura óptima de caída, el cual constituye un dato de referencia esencial para programar los entrenamientos de saltabilidad independientemente de la especialidad o el nivel de rendimiento. Entonces, pido por favor a los entrenadores que no saben, que no recomienden cosas que están mal, porque lo que hacen es perjudicar a los que quieren aprender. Y hay gente que dijo, insisto, los test de salto no sirven porque no son lo que pasa en el fútbol, ni siquiera lo que pasa en el baloncesto, ni siquiera lo que pasa en el voleibol, pero son datos esenciales para poder entrenar bien y con menos riesgo de lesión. Entonces, aunque más no sea, aunque les duelen el orgullo, por lo menos que no lo hagan por proteger la salud de la gente, porque esto es para proteger la salud de la gente. Muy bien, muchas gracias para los que han asistido, espero que los que puedan escuchar la conferencia por la grabación también la puedan aprovechar. Yo estoy ahora en el centro de rendimiento de la Universidad de Greenwich. Este enlace os va a llevar a la página de la Universidad de Greenwich y al máster en entrenamiento de fuerza y condicionamiento que dirijo. Y ahí pueden encontrar el perfil mío y datos que les puede interesar relacionados con el entrenamiento de fuerza. Estamos creando también un grupo de entrenamiento de fuerza en Facebook, que voy a ver si en un mes pues pongo información y pueden acceder a él porque lo que tiene bueno Internet es que no necesitan pasaporte para llegar a él. Cualquiera puede llegar desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta rápida, eh, nos extendimos hoy hablando con Gustavo porque no había nadie. Y si tienen alguna pregunta, pues la puedo contestar ahora y si no, pues en las mesas de foros de discusión. Bueno, gracias Adrián. Se fue a trabajar. Normal, yo tengo que ir a mi casa porque me van a matar. Aquí son las 8 menos 10 de la tarde. Vosotros estáis en el mediodía, yo estoy para ir a cenar. Si hay alguna pregunta de Ismael y de Walter. Hay un tema del cursor. Yo estaba señalando con el ratón, porque no encontré el cursor verde que siempre aparece aquí.
Ahora sí encontré, estaba aquí arriba el cursor verde, eso fue un error mío. Sí, estamos con la tecnología para evaluar. ¿Hay algún, sino como es eficaz, un menos porcentaje de error para llevar a cabo la planificación? Los test, ¿qué test? Los test de fuerza de un RM no necesitan tecnología. Luego, pues, no hemos hablado hoy aquí, pero con los test de fuerza, controlando la percepción subjetiva de esfuerzo, sí que puedes identificar las zonas. ¿No? Es decir, hacer un test progresivo en vez de poner el encoder, le preguntas la percepción subjetiva de esfuerzo con la tabla de 0 a 10 y puedes identificar las zonas. ¿No? Las zonas de más explosividad o menos explosividad. Lo que no vas a determinar es la caída de la velocidad, que para eso tendrías que hacer un test de máximas repeticiones tomando la percepción subjetiva de esfuerzo pues al final de cada repetición. En el caso de los test de saltos, pues hacen el test de saltar y alcanzar de toda la vida y aplica la fórmula de Sager, pero no hay otro test que puedes hacer para determinar, es decir, hay el test pliométrico muchas veces se hace cayendo de un banco y saltando hacia arriba, y cuando la persona toca con los talones en el suelo, quiere decir que ya ha pasado la altura óptima de caída. Es decir, si tú te dejas caer desde un banco, que haces el test de que mantener las piernas rígidas y saltar con impulso solamente de tobillos, cuando la altura del salto es tan alta que te obliga a rozar con los talones en el suelo, y a flexionar un poquito las rodillas, que un buen entrenador lo ve, entonces quiere decir que ya estás por encima de la altura óptima de caída, que la puedes haber pasado en la carga anterior. Pero lamentablemente, pues cuando te falta pues una plataforma de contacto te cuesta 50 euros. Y en Argentina, claro, está más barato. No sé si en qué país estás. Mm, Pero en España la hicimos por 50 euros, una plataforma de contacto. Si te la armas por internet. O sea, eso es una tecnología que cualquiera lo puede tener. Y prácticamente puedes hacer todos los test de salto que se te ocurran. Todos los test de salto que yo expliqué aquí, los puedes hacer tranquilamente con una plataforma de contacto que te la armas por internet. Te mandan el cronómetro y si eres manita, si sabes, te la armas tú solo, no necesitas nada, con las varillas y con un buen en superficie. O sea que lo más difícil aquí está el encoder, el traductor de velocidad. Pero hoy en día traductor de velocidad consigues por 100 euros. No te van a dar programas ni te van a permitir analizar muchas cosas. Te dan el valor en una pantalla. Pero si eres entrenador, lo apuntas en un papel y vas para adelante. Es decir, que no necesitas tanto dinero. La tecnología esta que yo he presentado aquí está al alcance de cualquiera. Es más barata que un Polar. Dice, buenísimo, para diferenciar las fases necesitamos un factor. No, ya te dije, en los saltos no, en los saltos no necesitas nada. Y en los, y en los trabajos de fuerza sí, vas a necesitar un tractor de velocidad
o hacer un uso más adecuado de la escala de percepción subjetiva de esfuerzo, de los cuales tenés un paper ahí que yo puse, que es la relación entre la percepción subjetiva de esfuerzo y la potencia, que lo puedes leer y a partir de ahí vas a saber cómo diferenciar la zona de entrenamiento de fuerza utilizando la escala de percepción. Ahora salió un artículo muy bueno en la European Journal of Applied Physiology donde hace prácticamente lo mismo, pero ellos hacen unas series partidas, ¿no? Ok, pues nada, entonces, pues